Sí, un poco, progre. Joder. El centro de la mesa lo ocuparé yo, usted a mi derecha. Del sonido. Pulsa. Bien. Buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. En nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, queremos darles la bienvenida a esta mesa redonda sobre la independencia judicial, en la que contamos con la presencia de don José Silva Pacheco, magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y profesor doctor en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Lamentamos la indisposición de don Daniel Alfonso Laso, director de la Agencia Antifraude de Cataluña, que no podrá estar con nosotros por motivos de enfermedad y será sustituido por don Gonzalo Boyé Tuset, que es abogado, colegiado de Madrid y Pamplona, especialista en derechos humanos y que ha llevado algunas causas relevantes de derechos humanos, como han sido las de Guantánamo, la Flotilla de la Libertad y algunas otras, como la acusación particular en el 11M. En la mesa de hoy trataremos fundamentalmente sobre la independencia judicial, que es sustancial para la calidad de la democracia. Es necesario no solamente hacer justicia, hoy es también abordar los delitos actuales, como son la corrupción y los delitos económicos. Se hablará de la necesidad de la independencia de la justicia y de las injerencias de la sociedad civil y de las instituciones del Estado. Sin más, cedo la palabra a don Gonzalo Boyé Tuset. Buenas tardes, muchas gracias. He sido invitado a sustituir a una persona que no pudo venir. En todo caso, lo hago con mucho gusto porque creo que es un momento, el momento que estamos viviendo en España es un momento para no quedarse callados. Es un momento en que hay que posicionarse y una de las posiciones que hay que adoptar es a qué lado queremos estar en los casos de gran corrupción y de corrupción que están afectando a día de hoy a España y que, por consiguiente, son un reflejo de cosas que se vienen arrastrando desde el pasado. Desde la perspectiva de lo que yo puedo hablar, que es básicamente como abogado penalista y personado en alguna de las causas de corrupción que se están llevando hoy en día en España, a mí, sinceramente, el tema de la independencia judicial me preocupa mucho y me asusta mucho. Y cuando digo que me asusta, lo digo desde la perspectiva no del abogado, sino del ciudadano. Creo que dentro de un proceso de recorte de libertades que estamos sufriendo desde hace ya bastantes años, los casos de corrupción están reflejando un recorte dentro de lo que es la estructura del Estado de Derecho muy relevante. ¿Y cuál es ese recorte? Es el de la separación de poderes. Para que un Estado se pueda considerar auténticamente democrático, entre otras cosas, tiene necesariamente que mantener la separación de poderes. Todos los grandes casos de corrupción que estamos viendo en los últimos años han sufrido una fase importante en la cual lo que se ha tratado es de amedrentar a aquellos jueces que se han encargado de investigarlos.
Los grandes casos de corrupción en España a fecha actual tienen como primera víctima al juez de instrucción. Y eso es un tema que es innegable. Basta ir a las hemerotecas porque se utiliza ese viejo aforismo del derecho que dice que no hay mejor defensa que un buen ataque. Es decir, vamos a matar al mensajero para intentar evitar que el mensaje llegue. No es necesario ir revisando caso por caso, pero sin ir más lejos, el actualmente llamado caso Bárcenas, el caso de los papeles de Bárcenas, ha sido un ataque brutal, en primer lugar hacia el juez Gómez Bermúdez, y hoy ha comenzado ya la fase de ataque al juez Pablo Rus. En principio, cuando el juez Gómez Bermúdez abre la investigación por una querella presentada por diversas asociaciones y partidos políticos, lo primero que se hace es atacar brutalmente al juez Bermúdez, entendiendo que era más cómodo tener como juez al juez Pablo Rus. Hoy los hechos están demostrando que el juez Pablo Rus tampoco era un juez cómodo, y veremos, porque eso se verá, y no quiero ser agorero, cómo comienzan los ataques hacia la independencia del juez Pablo Rus. Ahora bien, para atacar la independencia judicial, evidentemente no solo se necesita contar con poder, que es una de las claves en los grandes casos de corrupción, sino también con la utilización de determinadas estructuras del poder. Y eso me lleva a una conclusión lógica. El actual ministro de Justicia, en su anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, de lo que se da en llamar el Código Procesal Penal, que está pendiente de avanzar su trámite legislativo, una de las cosas que pretende es suprimir la figura de la acusación popular. Y la pretende suprimir por la vía de restringir su actuación al máximo. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso tenemos que verlo en los grandes casos de corrupción. No hay un solo caso de corrupción en España en estos momentos que no haya sido impulsado claramente desde una acusación o particular o popular. ¿Y por qué eso es así? Entre otras cosas, por la propia estructura y actuación que ha tenido la Fiscalía a lo largo de estos años. Y les pongo, por ejemplo, un caso, el caso Nos, en el cual, de forma sorprendente, el Ministerio Fiscal recurre a la imputación de una ciudadana y se enfrenta al juez con el que venía trabajando por la imputación de una ciudadana que no tiene constitucionalmente ningún privilegio más allá de aquellos que establece la propia Constitución, como es el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Y obliga a una audiencia provincial, como es la de Palma de Mallorca, a pronunciarse en una resolución que deja a esa ciudadana privada de un derecho fundamental, como es el derecho de defensa, porque la deja en suspenso de imputación. ¿Qué significa estar en suspenso de imputación? Es una figura jurídica que no existe en nuestro ordenamiento, pero que inmediatamente priva de algo, del derecho a defenderse. Y yo creo que esa ciudadana tenía derecho y tiene derecho a defenderse como cualquier otro. Y hemos llegado a esas situaciones esperpénticas en la cual creo que la Fiscalía le está haciendo un flaco favor a la independencia judicial y también un flaco favor a las estructuras propias de un Estado de Derecho. Uno esto con lo que es la reforma que plantea el ministro Gallardón. Yo espero sinceramente que el ministro Gallardón no logre llegar a buen puerto con esa reforma o que no continúe en el Gobierno y quien le suceda no siga por esa vía, porque es una reforma nefasta para los derechos de los ciudadanos. Cuando digo eso, lo digo porque junto con trasladarle la instrucción al Ministerio Fiscal, es decir, quitársela a los jueces de instrucción para llevarla al Ministerio Fiscal, que es algo que personalmente considero que no es un problema, siempre y cuando no mantengamos la actual estructura del Ministerio Fiscal. Es decir, siempre y cuando no mantengamos determinadas cosas como son
el principio de jerarquía por el que se rige la Fiscalía y la designación por parte del Gobierno del fiscal general que puede instruir directamente a los fiscales en cómo actuar. En aquellos países en que el fiscal instruye, el fiscal lo hace desde la más absoluta independencia. Si hoy nos planteásemos un referéndum, yo creo que la mayoría diría el fiscal no es independiente. Y así se está demostrando en los grandes casos de corrupción, en que el Ministerio Fiscal está jugando de abogado defensor en muchos casos y en que otros organismos del Estado, y pongo por ejemplo, y espero que esto no tenga consecuencias, evidentemente, la agencia tributaria, y digo consecuencias en lo personal, la agencia tributaria está actuando de una forma en la cual también genera dudas sobre algo que debería ser su actuación. Imparcialidad. No es así en todos los casos, pero es en determinados. Y en cuanto a los grandes casos de corrupción, basta ver, por ejemplo, en el caso Bárcenas, que el fiscal juega un gran papel a la hora de pelear y conseguir llevar la competencia de un juzgado central de instrucción a otro para, una vez que tiene a los imputados delante suyo, ni siquiera interrogarles. Eso es algo que se debería explicar y quien lo debería explicar es el fiscal general del Estado. Otro caso, y vuelvo al caso Noss, que es muy significativo. En el caso Noss, el fiscal general del Estado dice: es la agencia tributaria la que marcará las pautas sobre el posible delito fiscal de la ciudadana en cuestión. Que un fiscal general del Estado diga que es la agencia tributaria la que va a marcar las pautas en un delito fiscal es hacer un desconocimiento o una negación absoluta de lo que es la legalidad. Y voy a decirlo muy claro, el único que puede determinar si hay delito fiscal o no es un órgano jurisdiccional, es decir, un juez, primero provisionalmente desde el punto de vista de un juez de instrucción y después de un órgano de enjuiciamiento que puede ser un juez de lo penal o una audiencia provincial. ¿Por qué un fiscal general dice que la agencia tributaria marcará las pautas? Semanas después, la agencia tributaria se equivoca 14 veces en un DNI, pero no el de cualquiera. Se equivoca en un DNI que tiene 2 cifras y una letra. Y esa es la agencia encargada de marcar las pautas en un delito tributario. Pues no, el fiscal general del Estado sabe perfectamente que eso no es así, que quien tiene que marcar las pautas es la judicatura. Pero ¿cuál es el mensaje que se está mandando? Que la judicatura no está preparada para eso. Nuestra judicatura sí lo está. Lo único que se necesita es que les dejen trabajar libremente, sin presiones y sin recovecos que tengan que ver con posibles mejoras en su situación o no. Maniatar la judicatura es propio de estados no democráticos. Nosotros siempre decimos que España es una gran democracia, que ha habido un modelo de transición ejemplar. Yo creo que hoy se está viendo que hay cosas que no son tan ejemplares y una de esas es la falta de independencia judicial que hoy en día la clase política en su conjunto, con honrosas excepciones, no está garantizando. Y es ahí la clave para que podamos llegar a obtener la verdad en los grandes casos de corrupción. Yo no me voy a extender más porque, entre otras cosas, creo que no me han venido a escuchar a mí y porque me imagino que después habrá un turno de palabra, así que básicamente lo que quería decir es eso. Está en juego la independencia judicial, entre otras cosas, porque los poderes públicos no la están garantizando como deberían y es una obligación que parte de otros poderes públicos el garantizarla. Y además, cuando los jueces se atreven a actuar, muchas veces se ven desamparados por sus pares desde un Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano con los debidos respetos, y dicho siempre en estrictos términos de defensa, no vaya a ser que esto nos cueste un disgusto el día de mañana, que no es independiente, y no es independiente porque hay que ver cómo está designado y cómo está compuesto. Por lo tanto, la única fórmula de garantizar la independencia judicial y que las grandes causas de corrupción lleguen a buen puerto pasa necesariamente por reestructurar determinadas cosas que se han entendido como equilibrios de poder, cuando en realidad no son equilibrios de poder, sino imposiciones de un poder del Estado a otro, del poder político al poder judicial, que son dos entes que deberían de mantenerse siempre separados y en general caminar como dos rieles de ferrocarril, sin juntarse nunca. El problema es que aquí los rieles se entrecruzan. Y bueno,
yo les agradezco nuevamente la invitación y les paso la palabra a ustedes. Muchas gracias, don Gonzalo, por sus palabras. Como bien ha dicho, después de que intervenga nuestro siguiente ponente, habrá, como es costumbre en el Ateneo, un turno de ruegos y preguntas. A continuación, don José Silva Pacheco, magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tiene la palabra. Buenas tardes. Es para mí un honor poder estar aquí en el Ateneo de Madrid. Es un lugar por el que siento un gran afecto, profundo cariño. Prácticamente casi todo lo que he aprendido en Derecho lo he aprendido aquí. He pasado muchísimas horas aquí estudiando. Recuerdo cuando venía por aquí para hacer la tesis doctoral y aquí siempre he sido muy bien acogido. O sea que muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Bien, el tema de la independencia judicial es un asunto que si tenemos que abordarlo en el marco de lo que está sucediendo actualmente en España es realmente, por una parte, de difícil tratamiento y por otra parte es de estos asuntos respecto de los cuales puede opinar todo el mundo y yo creo que casi todos los ciudadanos españoles pues tienen una idea de lo que en cierto modo puede estar sucediendo. Desde un punto de vista político, teórico-político, el tratamiento de la independencia, a mi modo de ver, debe estar fundamentado en valores muy sustancializados. Es decir, la independencia del Poder Judicial hace referencia a una virtualidad efectiva, práctica, real, para que efectivamente en aquellos casos en que tienen que actuar los miembros de ese poder, los jueces y magistrados, puedan hacerlo en condiciones de optimización y de eficacia. Esto quiere decir que no nos hallamos ante un poder respecto del cual sea fácil obtener esta independencia. La independencia del Poder Judicial siempre es algo extremadamente delicado. Un Estado aparentemente puede tener una forja aparente, formal, absolutamente democrática y no ser un Estado democrático. Este es un tema que se plantea en Europa de una manera importante, sobre todo en la Europa continental. Esto no sucede en el mundo anglosajón, porque en el mundo anglosajón, como consecuencia de determinadas evoluciones muy particulares del régimen parlamentario, la constitución de un common law, de un derecho común, dependiente de los jueces, con jueces que tienen, en todo caso, facultades de establecer normas, que son fuente normativa directa, entroncaba de una manera muy particular con los ideales y con el programa cognitivo jurídico de estos países. Se puede citar el caso británico, por supuesto, pero en el caso norteamericano es muy evidente. La propia Constitución del Estado Federal, la propia Constitución norteamericana, la forma en que se lleva a cabo la protección de los derechos fundamentales en Estados Unidos de América apela, en todo caso, a un respeto muy profundo al Poder Judicial. No en vano, el Poder Judicial en Estados Unidos emite normas, es fuente normativa y en la Europa continental no lo es. La Europa continental en este tema adopta una posición compleja. Entre nosotros se ha estudiado este tema profundamente por algún autor, no quiero ponerme a citar autores porque tampoco tiene mucho sentido, pero sí es verdad que nos tenemos que colocar fundamentalmente por lo que nos interesa en el término del periodo revolucionario francés para descubrir hasta qué punto era preciso establecer una diferencia clara entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder de índole judicial. Se llegará a decir en el ámbito francés que el juez, le juge, c'est le bouche qui prononce le mot de loi. Es la persona que pronuncia la palabra de la ley, no en un sentido literal, sino en el sentido práctico.
La ley está ahí como un referente, pero la ley se tiene que llevar a la práctica. Y el paso, el puente entre la ley y la práctica, el conflicto, puede ser abismal. Ese pequeño camino entre la calificación de un hecho, por ejemplo, como jurídico penal, y que realmente alguien sea condenado, puede ser la clave de todas las cosas. Podemos aprobar leyes, pero si esas leyes no se pueden aplicar convenientemente por los jueces y tribunales, tienen un carácter eminentemente formal. Existen un conjunto de delitos en el Código Penal, todos lo sabemos, que son de muy escasa aplicación. Alguien podría pensar que son de escasa aplicación porque son delitos que se cometen pocas veces. Yo creo que esto es difícilmente sostenible. Hay delitos que se aplican pocas veces porque hay problemas para perseguirlos y puede que sea el motivo de que tengamos que hablar de la independencia del Poder Judicial. Existen determinados delitos del ámbito del derecho penal económico que plantean una serie de problemas muy intensos a la hora de instruir y a la hora de llevar a cabo la posible evaluación instructora en relación con que alguien haya podido cometer un delito de blanqueo de capitales, un delito societario, un delito contra la hacienda pública, una administración desleal. ¿Y cuál es el problema? O sea, realmente de qué estamos hablando. La independencia fundamentalmente tiene una índole subjetiva que tiene que ver con que alguien efectivamente ante un supuesto práctico a la hora de investigarlo se sienta independiente, es decir, no tenga interés directo en el asunto, no guarde la menor enemistad con ninguna de las partes, tampoco amistad con ninguna de ellas, es decir, una serie de parámetros estructurales y fundamentales. Pero después hay una serie de problemas a la hora de trabajar o de instruir determinados asuntos que tienen que ver con la necesidad de preservar un ámbito de decisión sin injerencias. ¿Y qué quiere decir que no haya injerencias? Las injerencias fundamentalmente van dirigidas no de una manera directa. Quien esté esperando que una injerencia sea directa no conoce la manera en que en la práctica se producen las injerencias en la realidad actual. Un juez no va a sufrir, es casi imposible que un juez sufra injerencias porque le llamen por teléfono y le digan que le van a matar. Esto no parece sensato. Esto nadie lo puede entender así. Esta no es la injerencia de la que estamos hablando. Las injerencias siempre son sutiles, indirectas y se valen de conceptos que tienen que ver con notas de naturaleza eminentemente semiológica y que apelan al formato en que se presenta alguien ante los medios de comunicación, en su cualificación como empleado público, en lo que tiene que ver con otros poderes próximos que puedan intervenir. En el ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación, es muy fácil crear un retrato interesado de alguien para que se genere con ello una merma en la capacitación profesional o en la estima de legitimación que se pueda esperar de él. Y esto se puede hacer respecto de todo un poder del Estado. Es decir, no es difícil llevar a cabo medidas de poco implemento económico, de poca fortificación de los medios materiales y personales de gestión para que un poder del Estado para los ciudadanos sea apreciado negativamente. Esto es relativamente fácil. Basta que las instalaciones donde se tienen que esperar para que se celebren los juicios, los sistemas de acomodamiento para las personas que asisten a ese servicio público y un largo etcétera, pues sean de mala calidad, de una gestión poco eficaz en este sentido. Pero también apela a la propia consideración de los miembros del Poder Judicial y al momento en que tienen que dedicarse a determinada actividad. Si uno tiene que investigar un caso y tiene que estar sometido a todo tipo de presiones ambientales, de nicho de trabajo, que no tienen que ver con el trabajo que tiene que desarrollar directamente,
Lo que sucede es que no queremos que desarrolle ese trabajo convenientemente. Esto es muy sencillo. Cuando queremos que alguien desarrolle un trabajo convenientemente, se le deja un nicho, si quieren ustedes, un nicho ecológico laboral adecuado para que se pueda desenvolver. Si no se le deja, es porque no se quiere que haga el trabajo. Es algo evidente. Y uno tendrá que pensar quién saca partido con esto. ¿Quién gana? Esto es una cosa muy sencilla. ¿Quién gana con que un juez no pueda dedicarse adecuadamente a instruir una causa? ¿Quién puede obtener un beneficio directo de que no se pueda llevar a cabo una instrucción en términos normales? Es imposible llevar una instrucción con la presencia directa de los medios, con la publicación inmediata prácticamente de las resoluciones que se adoptan, con una, digamos que con una sensación de que cualquier cosa que se haga va a ser objeto de todo tipo de valoraciones de manera inmediata. Miren, así Picasso no hubiera pintado ningún cuadro. Si a cada pincelada que hubiera dado hubieran habido todo tipo de opiniones, hubiera colgado la brocha, lo hubiera dejado, así no se puede pintar, así no se puede trabajar en general. ¿Por qué esto sucede en el ámbito judicial? Porque hay un problema serio con el tratamiento de la independencia. En el ámbito de la independencia, y no me puedo extender, no me puedo perder por motivos de tiempo, tengo que ser lo más riguroso posible con los marcos de tiempo que nos hemos propuesto. En el ámbito de la independencia es obvio que la protección de la independencia judicial no puede quedar en manos del juez. El juez tiene que cumplir una serie de elementos de índole subjetiva propia, pero salvados estos elementos, la independencia tiene que ser preservada por el sistema. El sistema tiene que dotar unos mecanismos para que los jueces y tribunales puedan trabajar adecuadamente, sobre todo, cuando se trata de delitos donde la confluencia de intereses es enorme y muy intensa. Porque lo curioso es que nosotros trabajamos todos los días con miles de delitos y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y todos cometemos errores todos los días, porque, bueno, como ustedes comprenderán, en el ámbito judicial se producen errores como los demás ámbitos de la vida diaria. Se intenta que esos errores sean mínimos, que sean inexistentes, pero se dan. Y sin embargo, ahí no se focaliza. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede tolerar que haya un error, por ejemplo, en un juicio rápido en relación con un ciudadano que puede ser un taxista o puede ser una persona, un comerciante que iba bebido y que, por tanto, como consecuencia de haber dado determinada tasa de alcoholemia, se le pide una condena que no tiene sentido, que no engarza en ese momento con la petición de condena que se puede hacer y que el fiscal pueda cometer un error o lo pueda cometer el juez y el letrado tenga que protestar? Ahí se cometen errores y no se entera absolutamente nadie. De hecho, si yo relatara algún error de este tipo, posiblemente ustedes se marcharían de aquí porque sería muy aburrido. ¿Y por qué ahí da igual? Porque ahí no se encienden las alertas, porque no hay cautelas en ese ámbito. Porque, sin embargo, en otros ámbitos, cuando se trata de determinado tipo de imputados, cuando se trata de determinado tipo de organizaciones, cuando se trata de determinado tipo de procesos que están en determinados capítulos y títulos del Código Penal, todo esto cambia absolutamente. Esto no tiene mucha lógica, ¿no? Si quisiera verlo a alguien y entenderlo, a alguien que viniera absolutamente de fuera, no lo entendería. Esto, la lógica que tiene es que hay supuestos donde la presencia de determinados intereses en juego es enorme y el Estado tiene que responder. El Estado tiene que ser capaz, si es un Estado no formal, sino sustancial y materialmente democrático y de derecho, tiene que saber responder. Y esto es un día a día. Esto es un día a día. Si no responde tal día, es que ha fallado. Y si no responde durante meses, es que ha fallado durante meses el sistema.
¿Quién es el órgano encargado de preservar la independencia de los jueces? Se me decía, creo recordar, hace 2 semanas, que presentara un amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. Pues el Consejo General del Poder Judicial es uno, y tengo que decir que es uno de los órganos esenciales para preservar la independencia del Poder Judicial. Pero esto no se puede tampoco entender así. Todos intervenimos en esto. Otros jueces también tienen que ser respetuosos con la independencia judicial. El propio Ministerio Fiscal, en su trabajo diario, tiene que ser respetuoso con la independencia judicial. Los letrados que intervienen en un asunto deben ser respetuosos con la independencia judicial. Está dentro de todos los marcajes, no los voy a recordar. Recusar por recusar a un magistrado, esto podría no ser respetuoso con la independencia judicial. Son criterios que se tienen en cuenta, en general, a nivel de teoría jurídica y de práctica jurisdiccional, a la hora de evaluar si se está o no siendo respetuoso propiamente con el trabajo que se lleva a cabo por el juez. Todos intervienen. Ahora bien, cuando se presenta un amparo ante el Tribunal Constitucional y ante el Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial no es que lo desestima, sino que lo inadmite a trámite, que ha sido el caso de lo que a mí me ha sucedido, en este supuesto lo que hay que entender es que ni siquiera se dan las condiciones para abordar el asunto. Es decir, que para el Consejo General del Poder Judicial, tal como actualmente está constituido y tal como él entiende, bajo la mentalidad que entiende este asunto, en algunos casos ni siquiera se dan las condiciones para que propiamente se pueda abordar si procede o no conceder el amparo. ¿Y esto qué quiere decir? Porque yo, sinceramente, en mi caso, por ejemplo, yo me atrevería a decir que se han dado prácticamente todas las condiciones de presión que se pueden concebir. Esto no lo digo yo. Esto me lo han comentado especialistas en la materia, es decir, profesionales de la información. En las facultades de periodismo se va a estudiar el supuesto. Se va a estudiar el supuesto como un supuesto máximo, prácticamente, de ejemplar, en el sentido del conjunto de presiones que se pueden ejercer sobre determinado juez o magistrado. La respuesta a todo esto solamente puede ser una respuesta institucional de normalización. La respuesta adecuada del Estado es sencillamente crear las condiciones para que se pueda llevar a cabo el trabajo jurisdiccional con la suficiente tranquilidad. Igual que las Cortes Generales, dentro de los reglamentos de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado, preservan las condiciones para que se pueda trabajar en términos adecuados dentro de las asambleas legislativas y nuestras Cortes Generales. Y así sucede con el Consejo de Ministros. No podía trabajar el Consejo de Ministros, no podían trabajar los miembros del Gobierno bajo presiones tan difícilmente evaluables. Porque con todo esto perdemos todos. A la larga pierde el Estado. Y el Estado, de alguna manera, somos todos los ciudadanos que vivimos en España. Es deseable para cualquier ciudadano español que cuando se produce un conflicto se pueda residenciar en un tribunal y el tribunal pueda trabajar, el juez o el tribunal pueda trabajar con el suficiente sosiego y serenidad para resolverlo lo mejor posible. Piensen que en términos generales ya de por sí un conflicto es difícil de resolver, no es fácil, sobre todo cuando los intereses en juego son de una enorme complejidad. Y por todo ello, yo creo que en esta materia, en la independencia del Poder Judicial, entendido en estos términos, no jugamos buena parte del sentido real del Estado democrático y de derecho que nos hemos atribuido constitucionalmente. Gracias. Pues dar las gracias a nuestro consocio, don José Silva, por sus palabras, y ahora vamos a abrir un turno de palabra para que puedan hacer
sus cuestiones o sus preguntas a este magistrado. Sí, el señor de la... Sí, muy buenas tardes. Tres preguntas le quería hacer al juez Silva. Le quería preguntar si es el caso Blesa ejemplo de que hay determinadas personas son intocables ante la ley. Le quería preguntar también qué presiones ha recibido usted respecto al tratamiento del caso Blesa. Y otro caso, usted mencionaba hace un momento el tratamiento que se puede hacer mediático, las presiones que se pueden ejercer vía la imagen pública. Se ha hablado de sus expedientes disciplinarios. Me gustaría saber si se siente usted víctima de una caza de brujas. Sí, devuelva el micrófono. La primera que no recuerdo. La primera pregunta, ¿cuál era? Le repito, sí, si el caso Blesa podría ser un ejemplo de que hay determinadas personas que podrían ser intocables ante la ley. No, el caso Blesa es precisamente un ejemplo de que se puede entrar en la instrucción de cualquier tipo de persona en España. Es decir, ese es el ejemplo. Otra cosa es que haya una serie de complejidades, que es lo que hay que evaluar, qué está sucediendo. Pero el imputado, la persona a la que usted se ha referido, pues ha sido objeto de una investigación, claro. O sea que intocable no puede ser una palabra adecuada para este caso. ¿Qué presiones han sido esas? Se han publicado, creo, la sabe todo el mundo. Yo creo que han sido de todo tipo. Han sido presiones disciplinarias, expedientes que entiendo que a todas luces no se tenían que haber abierto. La última presión es que el instructor del expediente disciplinario envió un forense a la casa de mi abogado. Esto no tiene precedentes en la historia de España. España es un país de una historia amplia, y hemos pasado por distintos sistemas políticos. Jamás, lo afirmo así, jamás, me refiero al año 1948, al 52, al 67 y al 71. Jamás el instructor de un expediente disciplinario ha perseguido de esa manera al abogado del expedientado, enviando un médico forense que no debe actuar en materias de tipo administrativo a casa del letrado que le asiste. Y una infinidad, yo esto sí lo considero una injerencia. ¿Por qué? Pues porque no tengo otra manera de entenderlo, si es que no tiene ninguna base. Ahora, que se pueda construir una historia, que se puedan generar profecías autocumplidas y que se pueda, a través de un expediente que no tiene ninguna base, la menor base, se pueda llegar a la conclusión de una sanción que tampoco tiene base ninguna para fundamentar lo que uno está llevando a cabo, bueno, pues esto es otra cosa. Pero no quiero cansar a la audiencia. ¿Y la tercera pregunta? Sí, la siguiente pregunta era sobre los expedientes disciplinarios que se le habían abierto. Si son, yo sé que usted dice que son falsos. ¿Significa...? No, que no tienen fundamento. Falsos no son, existen. A ver, falsos no son. Existen expedientes disciplinarios que se me han abierto ahora, pero no tienen fundamento ninguno. Y se han abierto con ocasión, en relación, en el sentido de que yo antes no los tenía abiertos. Se abren precisamente alrededor de la instrucción de determinado proceso. Esa era la pregunta, era si se sentía usted víctima de una caza de brujas en relación a este proceso, quizá. No. La señorita de detrás de la blusa blanca. Hola, buenas tardes. Ha dicho usted durante su conferencia que ha recibido todo tipo de presiones. Al señor juez Lemer me dirijo. Un poco más alto, por favor. Más alto. Quería preguntarle si teme usted, bueno, pues que esos expedientes sigan adelante y que ese consejo que se ha negado a darle el amparo acabe expulsándole de la carrera judicial. Después, ¿qué siente usted cuando, bueno, no sé si lo escuchó, cuando salió el señor Blesa de la cárcel y dijo que usted no era imparcial? Y anímicamente, ¿cómo se encuentra? ¿Tiene ganas después de estos varapalos, el último que ha recibido esa recusación, que le quitan el caso de colgar la toga? Es que lo último no lo he entendido.
que anímicamente, ¿cómo se encuentra usted? Si después, bueno, de todos estos frentes que se han abierto, ¿tiene usted ganas de seguir peleando en su juzgado con los casos que lleva o tiene ganas de colgar la toga? Ganas de pelear no tengo, ganas de trabajar sí tengo. Es decir, yo tengo que hacer un trabajo y me da exactamente igual que tenga que ver con un imputado o con otro, y esto no tiene nada que ver. En cuanto a las distintas incidencias que pueda tener el trabajo de un juez en la audiencia, pues bueno, hay decisiones que se pueden revocar, otras que no, y esto forma parte del juego, del derecho. Es decir, en el ámbito jurídico hay distintas instancias y pueden resolver de distinta manera, y esto a mí no me preocupa. Es decir, esto es un ámbito jurisdiccional que tiene que funcionar. Es decir, respecto de las resoluciones que dicte un juez, pues cabe recurso y, obviamente, como cabe recurso, puede confirmarlas o revocarlas. Este no es exactamente el problema. El problema es lo que se quiere tejer alrededor de esto. En cuanto a cómo estoy anímicamente, pues me encuentro muy bien. Y en cuanto a otra cosa que preguntaba al principio, no me acuerdo, porque hizo varias preguntas. Bueno, en los sistemas jurídicos, pues prácticamente desde el siglo XV o XVI, no cabe que uno elija al juez. No, esto de la justicia no es como hay restaurantes donde tampoco se puede elegir el menú. Pero bueno, hay restaurantes donde sí se puede elegir el menú. La justicia no es un restaurante donde se puede elegir el menú. Uno tiene que estar adaptado al juez natural que le corresponde por la ley. Yo creo que esto es evidente. ¿A qué se debe, no? Se debe a que efectivamente haya una objetivación de todo el sistema judicial y no puede haber, digamos, que preferencias, como si las puede haber en otro ámbito, ¿no? Es decir, dos ciudadanos van a realizar una compraventa y escogen el notario ante el cual quieren elevar a escritura pública. Pero en un ámbito de naturaleza contenciosa, conflictual, sobre todo en la máxima expresión en este sentido del conflicto, como es el Código Penal, si yo voy viendo que un juez no se adapta, yo como imputado veo que un juez no se adapta a lo que a mí me gustaría, pues yo en ese momento digo, no le quiero, me voy para acá. Eso no tendría un fin claro, ¿no? Porque si el otro juez al que uno se va tampoco le gusta, tampoco me gusta, me voy a otro juez. Esto es evidente. Uno tiene el juez que le toca. Y si un imputado se queja de un juez, pues a lo mejor el juez no lo está haciendo tan mal. Sí. Yo quería preguntar por el auto de ayer de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que dice que hay razones suficientes para seguir investigando. A pesar de todas esas presiones que ha recibido en los últimos meses, sí que es verdad que la sección número 15 ayer avaló su investigación, porque dice que, más allá de que esos indicios puedan ser o no ser criminales, lo cierto es que hay razones suficientes, sobre todo el informe del Banco de España, en el que ya detectó irregularidades, para seguir investigando la actuación de Miguel Blesa en la compra del City National Bank of Florida. Me gustaría que valorara ese auto de ayer de la Audiencia Provincial, porque no es ya un juez el que investiga, es la propia audiencia la que dice que hay que investigar. Pues ya os lo he comentado, es decir, esa es una resolución que hay una parte de las diligencias que las confirma. Yo más no quiero comentar porque son diligencias que estoy trabajando, pero en general lo que tenemos que apreciar es sencillamente que el tribunal de segunda instancia es un tribunal que puede confirmar, puede revocar, puede confirmar parcialmente o puede revocar parcialmente. Y esto no debe tener mayor importancia. Es que esto forma parte del asunto en el que vivimos todos los días. Lo que sucede es que cuando se trata de un hurto menor, de un delito de robo con violencia, de una estafa, de pocas dimensiones sociales, pues nadie presta atención, y cuando se trata de determinados casos se ha querido focalizar. Pero es que esto no tiene más importancia que la normalización del funcionamiento de las instituciones, en este caso del sistema jurisdiccional.
Sí, hola, buenas tardes. Retomo la pregunta de la compañera y la hilo luego con otra cuestión. La primera sería si tiene usted miedo de ese posible alejamiento de la carrera judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial, y por otro, usted también durante su intervención se quejaba un poco de los ataques al mensajero. Yo, como periodista, le cuento que también creo que es importante contarle a la gente pues que usted ha tenido que pagar una sanción por no abonar un alquiler, que ha tenido una denuncia por parte del Consejo General del Poder Judicial, y todas estas cuestiones también enmarcan un poco al personaje. Eso no creo que sean presiones sin informar a la opinión pública, pues no sé si es común que todos los jueces acumulen una serie. También ha tenido, parece, tensiones con gente de su juzgado. En fin, cuéntenos todo esto. Gracias. Es que usted es un buen ejemplo de lo que es contar algo mal. Usted que no ha dado una. A mí me da igual, pero... Bueno, pues que a lo mejor no merece la pena que le conteste, porque mire, cuando una cosa se responde muchas veces, quiere decir que nadie quiere entenderlo. Y usted posiblemente a lo mejor no está instruido, pero mire, en primer lugar, en el ámbito civil no se pagan sanciones, no se llama así. Hay reclamaciones de cantidad que prosperan o no. Para usted es igual hablar de reclamación de cantidad que de sanción, pero debería de saber que una sanción es porque se ha cometido una infracción, un tipo infractor. En segundo lugar, a mí nadie me ha sancionado en la vía civil, nadie me ha puesto una multa en la vía civil. Por tanto, de lo que está hablando no tiene sentido. No le puedo contestar porque no tiene sentido. Pero bueno, ya le he dicho un poco de qué va el tema. Es decir, yo lo que le quiero decir es que en un país donde verdaderamente uno quiera atender profesionalmente a lo que hace alguien, yo creo que los retratos robot, las formulaciones tópicas, interesadas, sectarias, auténticas sectorializaciones de la conciencia, es decir, cosas que es que se marca una síntesis para describir a alguien, siempre son forzosamente interesadas. El interés que usted mueve no lo sé, yo espero que no sea solamente la ignorancia, pero no es acertado lo que está planteándome. En cuanto al miedo que yo pueda tener, ninguno. No tengo miedo. Puedo tener preocupación, bueno, no le digo que no. Yo no tengo ningún miedo porque sé perfectamente lo que hago y no estoy incurso en ninguna causa que efectivamente pueda dar lugar a que alguien tome las decisiones a las que usted se ha referido bajo un fundamento suficiente. Ahora, es evidente que puede uno tener preocupación y que uno puede, sobre todo, darse cuenta de que hay una formulación pública del asunto, digamos que hay un espacio público ocupado por intereses muy sesgados que no quieren en absoluto atender a la realidad, a lo conveniente y a lo que de verdad se debe de atender, ¿no? Esto es. Hay 4 palabras pedidas. Sí. Disculpe. Yo le quería preguntar, usted asegura haber sufrido, que no le han dejado trabajar convenientemente y ha sugerido que alguien gana con esto. Quería preguntarle quién gana en este caso, además del señor Blesa, y si reconoce haber llevado de forma defectuosa la instrucción del caso. No, yo he hecho una pregunta que debe de formularse cada quien. Yo no le voy a contestar a eso. Yo no lo puedo saber. Queda mucho tiempo para saber quién puede ganar o no en procesos que están abiertos. Esto es lo que os quiero decir. Son procesos que están abiertos, que están en marcha. En ese sentido, el caso Blesa, por cierto, es un proceso que ahora mismo está bajo un sobreseimiento provisional, es decir, que ni siquiera se puede decir que está abierto. Es un proceso que actualmente está sobreseído. En el caso del proceso referente al Banco de Florida, pues un proceso que está abierto y que no se puede saber hasta dónde puede llegar, sobre todo en condiciones como las que se describen en cierto modo. Y si se reaperturase de nuevo el denominado caso Blesa, las diligencias 58/2010, pues ya les digo, habría que estar a lo que pueda ir sucediendo en la marcha de la instrucción, no hay más. Pero ¿quién gana no dejándole trabajar convenientemente? Pues eso no lo puedo saber, porque no ha terminado. Para saber el resultado de algo hay que esperar a que termine, pero con el funcionamiento adecuado de las instituciones ganamos todos. Y con el funcionamiento inadecuado de las instituciones,
no ganan todos. Esto es evidente. Es decir, todos queremos que las instituciones cumplan el óptimo de funcionamiento, porque si no puede haber determinadas partes muy particulares, determinados sectores que obtengan una ganancia. Esto es así. No. Hola, buenas tardes, don Elpidio. La primera cuestión tiene que ver con una pregunta que le ha hecho antes mi compañera, en la que yo creo que usted ha pasado un poco de puntillas en su respuesta. A mí me gustaría saber, más quizá desde el punto de vista personal, ya no solamente como juez, sino también como persona, ¿qué piensa en estos días al saber que el señor Blesa está a estas horas seguramente en su casa o con su familia, con sus amigos, en lugar de en la cárcel, que es el lugar al que usted le mandó? En segundo lugar, a mí me gustaría plantearle una reflexión. Usted, si no me equivoco, ha interpuesto una querella contra el juez instructor de su expediente disciplinario. ¿Usted no considera que este tipo de actuaciones entre personas que ejercen la justicia quizá en este momento no es un buen ejemplo para los ciudadanos? Y luego una tercera, si usted es tan amable de contestar al respecto, a mí me gustaría saber si usted sería partidario o si cree conveniente que haya que abrir una investigación judicial en el tema del DNI de la infanta. Muchas gracias. Vamos a ver, quedan 3 palabras pedidas. Vamos a dar este turno de palabra y vamos a dar por cerrada el acto. Tendría que hacerme pregunta por pregunta. Si hace tantas preguntas y las encabalga todas, pues no le puedo. Quédese con las 2 primeras, olvídese de lo de la infanta. Que no me acuerdo. O el hijo. Hágame la pregunta y le voy contestando a una pregunta. ¿Cuál quiere que le conteste? Vale, ¿cómo se siente usted en este momento al saber que Blesa está en su casa? Pues a mí me es indiferente dónde esté ese señor. Es algo que me es indiferente. Me produce una indiferencia plena. Es algo que no está dentro de mi vida. Bien, es un buen ejemplo que usted haya interpuesto una querella contra el juez que le abrió expediente disciplinario, ejemplo a vista de los españoles. Pues que no puedo saber lo que piensan todos los españoles. Usted bueno, sí lo sabe. Usted lo sabe. Usted no, yo no lo sé, por eso se lo pregunto. No, pero usted normalmente cuando hace cosas se plantea cómo la van a ver todos los españoles. Yo intento hacer las cosas bien, por eso le pregunto. Una pregunta exorbitante. Mire, si yo le contestara algo así, la verdad es que no tendría mucho sentido. Yo planteo una querella porque entiendo que se ha producido un supuesto penal y que lo ha generado un juez que instruye un expediente, evidentemente. Claro, mis abogados abordan el tema, porque yo, como usted comprenderá, no soy bueno para abordar mis temas, y esto sí le tengo que decir, son mis abogados los que lo estudian y entienden, también, por cierto, el Colegio de Abogados de Madrid, entienden que aquí se ha producido una situación muy indeseable. Ahora ya lo que usted me está diciendo de cómo lo ven esto absolutamente todo, esto ya no lo sé, no le puedo contestar a algo así. ¿Y del DNI de la infanta cree que habría que abrir una investigación judicial? ¿Aquí? El caso del famoso DNI de la infanta Cristina. No le puedo decir, no tengo ni idea. Por favor, el señor de la segunda fila. Este señor. A ver, este señor se llama Roberto Sáenz Sierra, socio del Ateneo. Muy bien, querido consocio Roberto Sáenz Sierra. Exactamente. Estimado José Silva Pacheco, te cuento, yo cuento, que no creas que el pueblo es tonto. Nos hemos dado cuenta todos por los medios de difusión y el manejo de este país. Contra ti, contra tu persona. Y he venido a Tocorrer para defenderte aquí, para defenderte y para pedirte alguna explicación. Esto es un cachondeo social, queridos compañeros. Punto. Mande el que mande. Yo te voy a decir una cosa como inspector jefe de educación, que he sido muchos años y 11 años inspector jefe de educación de Madrid. Nosotros tenemos mecanismos de defensa internos y externos para hacer bien nuestro trabajo y nuestra profesión. No te quiero liar mucho. Aclárame un poco, me parece que has tocado al colegio de abogados, me parece que de licenciados y abogados, pero internamente, ¿cómo se te puede defender a un juez por oposición y el ministro o el Ministerio de Justicia qué puede hacer? Porque el Ministerio de Educación, eso lo sé yo, me he movido yo para también defender a un inspector que han ido contra él. Punto.
En el caso de los jueces, el mecanismo del amparo depende del Consejo General del Poder Judicial. Sería el órgano constitucional que está dotado constitucionalmente y por la Ley Orgánica del Poder Judicial para ofrecer este amparo. Este amparo tiene un sentido meramente moral. Todas las instituciones en su conjunto también tienen que asistir a la protección de un ciudadano en general y, por tanto, de un juez. Es decir, que en ese sentido, si hay determinada actuación que no se está llevando adecuadamente, pues el juez, en su caso, tendrá que acudir a la Agencia de Protección de Datos, es decir, si alguien ha revelado datos que no tenía que haber revelado nunca, y poner la denuncia correspondiente, al juzgado de instrucción, si entiende que se le ha calumniado, al juzgado de primera instancia, si entiende que se le ha violentado en su protección del honor, a la jurisdicción contenciosa administrativa, si quiere recurrir el amparo, que se le haya denegado, y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de instancias que pueden asistir a una situación una situación problemática, altamente problemática a la hora de llevar a cabo la instrucción de un proceso. Pero fundamentalmente el amparo lo concede, lo debería de conceder en su caso, por cierto. El Consejo General del Poder Judicial casi nunca concede amparo y yo entiendo que los jueces cuando lo piden es porque entienden que lo tienen que pedir. Sin embargo, el órgano casi nunca lo otorga. Bueno, pues habrá que preguntarle a los miembros del órgano qué criterios tienen, cómo los manejan y si son criterios realmente operativos o son más bien criterios restrictivos. Esto yo no lo puedo asegurar. Sí, perdona, pero en todo caso yo quería apuntar algo porque creo que de repente existe una suerte de confusión. En situaciones como la actual, la que estamos viviendo hoy en día en España, probablemente quienes mejor puedan dar el amparo, y ahí yo voy a discrepar de José, son los medios de comunicación, aportando información de calidad, información seria y poniendo luces y taquígrafos en este tipo de procedimientos. Es decir, muchas veces cuando fallan las instituciones, los que tienen que actuar son terceros. Y esos terceros, yo creo que en un momento como el actual, sin duda, pueden ser y deben ser los medios de comunicación. José dice que no le gusta que los medios estén atentos a cada pincelada que dan los jueces. Ya, lo que pasa es que cuando hay gente que está dando brochazos gordos, evidentemente es bueno que los medios estén encima y que jueguen un papel. ¿Cuál? El de aportar información de calidad, veraz y sobre todo en tiempo real, porque no vale de nada decir pasó tal cosa hace 3 años y ya es irremediable. Lo importante es estarla aportando cuando está sucediendo y estar alertando al ciudadano sobre lo que está realmente sucediendo. Sin luces y sin taquígrafos no habría un solo caso de corrupción en España que hubiese llegado o que fuese a llegar a buen puerto. En ese lugar, yo creo que los medios de comunicación están obligados a participar de ese proceso, aun cuando evidentemente entiendo que a los jueces eso no siempre les guste y mucho menos les gusta a los fiscales. Disculpen, no tiene la... Disculpe. El señor de la camisa blanca del final. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber si usted considera que ha cometido algún error en el caso Blesa, o dicho de otra forma, si lo volvería a llevar igual. ¿Me ha oído? Sí, le he oído. Sí, sobre lo que son las causas que he llevado o que puedo llevar no le puedo decir nada. Es un tema que tiene que ver con el proceso y debo mantener reserva. No obstante, hay un recurso ante el Tribunal Supremo formulado y habrá que ir viendo, pero no puedo decirle nada de esto. Adelante. Buenas tardes. Voy a intentar ir a lo general de nuevo, a ver si hablamos de las presiones en general o de la libertad de la judicatura en general y soslayamos en la medida de lo posible los casos puntuales que, siendo muy de actualidad, pues no dejan de ser casos puntuales. Y lo siento, señor Silva. Ambos ponentes han hablado del uso de los medios de comunicación
como una forma sutil también de presionar a la judicatura. Sin embargo, ahora hemos visto también el otro amparo que se pide, o una forma también de apoyo que se solicita de los medios de comunicación para sacar a la luz las cosas que por otros medios se pueden estar intentando tapar. A mí me llama mucho la atención que permanentemente estén haciéndose públicos los famosos secretos del sumario, de los distintos sumarios, sin que suceda absolutamente nada, nada más que se publican. ¿Cómo se sienten los jueces? Es una forma de hablar. ¿Cómo se sienten ustedes cuando los secretos de los sumarios son públicos? ¿Y por qué no se actúa ante las personas que han podido hacer y violentar esos secretos de los sumarios? Gracias. Bien, el hecho de que se publiquen resoluciones judiciales inmediatamente es algo no deseable, obviamente. ¿Qué puede pasar en cada caso? Habría que abordarlo en cada caso. Al no haber ninguna noticia crimen ni ningún hecho palmario a partir del cual se puede investigar, pues esto no es objeto de investigación. No obstante, es decir, sería deseable, obviamente, lo vengo expresando desde hace más de media hora, que se actuara con la debida reserva y de una forma en que no hubiera una presión tan presente, tan continuada, porque esto yo creo que no ayuda, lo que ayuda es la normalización. Ahora, ¿quién filtra esto? ¿Con qué interés? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se publica? ¿Cómo se interpreta? Esto forma parte de esferas que a mí se me escapan, en general no le puedo contestar. Con respecto a lo primero que planteó de que ambos ponentes nos quejamos del tema informativo, dudo que yo me haya quejado sobre el tema informativo, me pilla muy de cerca, o sea que creo que no me he quejado. En todo caso, un pequeño detalle, casi todos los tribunales de este país tienen un gabinete de prensa. Será porque la Constitución prima también el derecho a la información y porque lo que se hace en esos gabinetes de prensa es canalizar la información que parte de determinados órganos jurisdiccionales. En todo caso, yo soy de los que creo que si uno se fija bien en lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, lo que no se ha filtrado son datos en general de causas que están declaradas secretas. Cuando las causas no están declaradas secretas, existe una publicidad parcial que afecta a las partes, es decir, las partes están informadas. Pero, obviamente, en causas importantes donde hay muchas partes, hay muchas vías de que la información salga. Ahora bien, la información sale y después tiene que ser manejada, y tiene que ser manejada con los criterios de veracidad y sobre todo de profesionalidad. Yo no creo que sea malo que la información sobre determinados procedimientos penales salga a la luz, sino de muchas cosas no nos hubiésemos enterado. Y por otra parte, los juicios son públicos. Y si los juicios son públicos es porque el legislador algo ha querido, y es que no se haga a puertas cerradas. Y hay determinadas cosas que, insisto, creo que si no hubiesen salido a la luz, la historia judicial de este país iría por otro lado, especialmente en los casos de corrupción. Eso es otra cosa. Cuando un sumario está secreto y se filtra algo, le voy a dar solo un dato. Cuando el sumario está secreto para las partes a excepción del instructor y del Ministerio Fiscal. ¿Estamos? Don Elpidio, buenas tardes. Yo quisiera saber qué sintió usted o qué pensó cuando tuvo que firmar el auto de libertad del señor Blesa. Si quiere puede hablar más alto. Aquí. ¿Me ha escuchado? Sí. Lo que siento cuando hago cualquier resolución, es decir, no me muevo tanto con el sentimiento como con un ánimo de hacerla correctamente. Es decir, lo que hago con cualquier resolución. Dejar en libertad a este señor implicaba que había que hacer una resolución correcta, igual que la resolución que había que hacer para ingresarle en prisión, no hay más, no hay emocionalidad en esto. No obstante, había una pregunta que se hizo anteriormente acerca del secreto de las actuaciones, de que se publicasen o no. Hombre, yo también creo que los imputados obviamente tienen derechos eminentes desde el punto de vista constitucional, y un derecho que tienen es el derecho
a ser respetados en el máximo principio de la inocencia, salvo que se pruebe lo contrario, y estar publicando en contra del imputado todo tipo de resoluciones que pueden afectarle a su estima, a su dignidad, cuando realmente ni siquiera es acusado formalmente y cuando no podemos llegar a la conclusión de que se puede evaluar un juicio de culpabilidad, es algo que habría que barajar con mucha cautela. Yo creo que aquí hay varios valores en juego. Por una parte está el valor de la información, pero por otra parte está el derecho de defensa, por otra parte está la independencia judicial y por otra parte está el principio de eficacia. Una sociedad óptima genera más armónicos entre todos estos valores en juego. Una sociedad no se puede comportar nunca escorándose solo y exclusivamente hacia un solo valor. Igual sucede en el propio ser humano, es decir, hay áreas del cerebro que modulan permanentemente y que no tienen y que cuidan que no se produzcan reacciones extremas. Entonces yo creo que en el proceso estamos en un ámbito donde confluyen intereses variados y estos intereses debe procurarse el derecho a la información, el derecho a la defensa, preservar la presunción de inocencia, preservar la eficacia del proceso y de la verdad material, preservar el principio de independencia judicial, preservar la presencia del Estado y de las instituciones en su conjunto. Todo esto debe intentarse que funcione armónicamente. Es sencillamente eso, ya sé que no es sencillo, pero es lo que se debe intentar. Sí. Señores magistrados, don Gonzalo y señor Silva, yo considero que en este país no hay independencia judicial en el momento en que las instancias de la Judicatura, la Fiscalía del Estado, la Magistratura y la Abogacía del Estado no son organismos independientes en este país. Principalmente porque todas las instancias que configuran los intereses políticos están en favorecer la alta jerarquía del Estado que descansa en la persona del jefe del Estado y de la familia real, de las infantas y de los príncipes, en favorecer el negocio de la Casa Real y en que nunca sean llevados al banquillo aquellas personas que han infringido la ley y que sus carencias no son consideradas como un delito de Estado, porque estamos viendo que la ley no es capaz ni es suficiente para poder igualar tanto a los ciudadanos de primera, de segunda o como de tercera categoría. En este caso, la Judicatura, la Magistratura, la Abogacía del Estado y la Fiscalía están, digamos, minusvaloradas en el sentido de que no consideran que la igualdad de la justicia pueda llegar a todos los estadios. Y en este caso se ha demostrado que la familia real es primigenia en el sentido de que es privilegiada, no primigenia, sino privilegiada por los organismos del Estado y por las instituciones del Estado en el momento que no es ninguno de sus miembros llevados al banquillo, cuando manifiestamente han caído en una corrupción que todo el mundo, toda la ciudadanía ha podido observar. Y ninguno de ellos va a ser juzgado, porque en este país hay una cosa muy clara, que el Estado es completamente indiferente a la justicia. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Esta era la última de las intervenciones. Tiene la palabra don José Silva. Bien, es evidente que hay que respetar todas las sensibilidades y todas las posturas que se quieran plantear en torno a estos asuntos. Yo lo que creo es que nadie puede pensar que la consecución de un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho, es una cosa fácil o automática. Es algo que se debe hacer en el día a día y cada ciudadano tendrá que examinar en su proceder diario qué es lo que está poniendo para que efectivamente en España haya un Estado social y democrático de derecho. Nuestra democracia no es al estilo de las democracias, de los textos constitucionales británicos, no nos asentamos en textos constitucionales realmente antiguos, son relativamente recientes y nuestra experiencia constitucional es relativamente reciente. Tenemos que aprender. Es evidente que
hay muchas fisuras, muchas mermas y queda mucho por andar y por avanzar. Lo que no cabe la menor duda es que no es un proceso que pueda depender solamente de los jueces o solamente del Gobierno o solamente de las cámaras legislativas o de Hacienda o del Tribunal de Cuentas o de la Corona. Es un proceso global, conjunto, donde debemos intentar participar todos y también, obviamente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no existen en abstracto. Los medios de comunicación están integrados en una realidad social y económica compleja y responden a variados intereses y tendrán también que modular su dependencia posible de intereses económicos y sociales junto con el deber de informar de la manera más efectiva y más fidedigna posible. Es decir, son procesos, son grandes marcos de desarrollo que abarcan muchísimas facetas y, desde luego, en su conjunto a todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, don José Silva, muchísimas gracias, don Gonzalo Boyé, muchas gracias a todos ustedes por venir. Sin más, se levanta la sesión.